¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este programa, el cual tiene como propósito estudiar y aprender más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante, un tema práctico, Dios y el pacto. También quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes en esta ocasión. Se encuentra con nosotros Gastón. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. También se encuentra con nosotros Sinaí. Bienvenido, Sinaí. Muchas gracias, hermano Miguel, igual por la invitación. Bueno, ¿qué les parece si antes de estudiar la palabra del Señor hacemos una oración? Gastón, ¿quieres dirigirnos? ¿Cómo no? Querido Padre, queremos darte la gracia por la posibilidad que nos das de poder hablar de tu palabra y te queremos pedir, Señor, que nos guíes en este momento para poder decir todas las cosas que tu Espíritu ponga en nuestra boca, Señor. Ayúdanos a estar bien interiorizados del tema, a entenderlo bien para poder explicarlo bien, Señor, para que el hermano pueda entender y lo pueda practicar y que nosotros también, Señor, todos los que estamos presentes aquí también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios y el pacto, ese es el nombre de nuestro tema. Quiero comenzar leyendo lo que nos dice Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 38. En contexto de la historia del pueblo de Israel, cuando renovaron, se puede decir, firmaron un pacto. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nosotros vemos acá que el pueblo de Dios estaba retornando a Dios, se estaba reconciliando y estaban haciendo promesas, estaban haciendo un pacto. Yo quiero comenzar preguntándoles, más allá de esto, ¿en qué consiste un pacto, Gastón? Bueno, el pacto, podemos hablar de lo que sugiere la Biblia que dice que es pacto. Cuando yo hoy miré la palabra original para pacto, la palabra me da a entender que hay sacrificio. O sea, en realidad la palabra pacto es una palabra bien religiosa. No es una palabra del mundo. Es la palabra que Dios le presenta a Adán cuando le dice que por medio de la sangre del cordero él iba a ser limpio. Eso es pacto. Ese es el verdadero pacto. ¿Qué quiere decir? Que es un arreglo entre dos personas, en este caso Dios y Adán, o nosotros, la humanidad, que en definitiva Adán es el representante de la humanidad, que hacemos un arreglo. Yo, dice Dios, voy a hacer esto por vos y vos vas a poder alcanzar la vida eterna y la salvación de nuevo, que no estaba más al alcance nuestro. Entonces Dios tuvo que hacer un pacto para volvernos a la vida eterna, para volvernos a la redención, a lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos para siempre y se había perdido a causa del pecado. Entonces el pacto que hizo Dios con nosotros es ese, que mediante los sacrificios, antes de que apareciera Cristo en la tierra, nosotros volvíamos a la vida eterna y a la redención. Pero la palabra original es bien religiosa, por eso te digo, no es lo que nosotros entendemos acá muchas veces en la tierra, que es un arreglo entre dos personas. Es mucho más que un arreglo entre dos personas. Hay sacrificio. Exactamente, hay sacrificio. Por ejemplo, ¿sabés a qué se me vino la imagen a mí? ¿Te acordás cuando Abraham hizo el sacrificio y a la tardecita dice que él se paseaba entre los trozos de carne? Y bueno, dice eso, que el pacto es una oblación de carne, dice. ¿Y qué había hecho? Había sacrificado animales, los había trozado y él se paseaba para que las bestias, dice, para los animalitos no se lo comieran. Y después descendió un fuego del cielo que los consumió. ¿Eso qué es? La representación de que el pacto ese y el sacrificio hecho estaba bien hecho, que Abraham había entendido y había sacrificado con el espíritu correcto. Y cuando hablábamos vos, por ejemplo, que estabas hablando recién de volver al pacto, dijiste vos, porque esa es la situación ahí cuando nosotros leemos Nehemías. El pueblo se había apartado de ese pacto y se estaba volviendo a unir a Dios, porque Dios también les avisó que cuando ellos se apartaran del pacto, Dios le iba a permitir que los otros pueblos los poseyeran, que no le cayera la lluvia en su debido tiempo,
lo que pasó con Israel hoy en día. En aquella época manaba leche y miel y hoy es un gran desierto Israel. ¿Se entiende? Entonces, las consecuencias cayeron, lamentablemente. Y sobre nosotros también caen, como está cayendo en mi provincia, en la Argentina. Hoy están en una sequía muy larga, pero es porque en mi provincia ya se legisló sobre la ley dominical. Se puso una ley para descansar. Y no es la del séptimo día, es la del primer día. Y eso se paga, las consecuencias son lógicas. Y dentro del pacto está el día de reposo, ¿cierto? También, colocar un día que no es como un día de reposo, de adoración. Es quebrantar el pacto. El pacto original, ¿sobre qué está hecho en definitiva? Sobre la ley de Dios. O sea, acá hay una ley que fue transgredida, entonces Dios hizo un pacto para volver al hombre a reeducarlo e insertarlo nuevamente en la vida eterna. Y para eso se hizo el pacto. Pero hay que cumplir ciertos parámetros también, ¿no? Como en todos los pactos, en definitiva, ¿no? Ya hablaremos sobre la ley un poco más adelante. Mencionas tú que el pacto se hizo desde un principio. Exactamente. Sinaí, ¿cuál era la razón, ayudando a lo que estaba mencionando Gastón, cuál era la razón de existir o el origen, o por qué Dios tuvo razón de hacer un pacto? ¿Por qué vio la necesidad, también podemos decir? Bueno, capaz acotando un poquito lo que decía Gastón, el pacto, pero antes quisiera resaltar que el pacto es como una promesa también, porque justo en la versión de la Biblia que leíste tú, en el versículo 38, leíste: a causa de todo eso nosotros hacemos fiel promesa, pero en mi versión dice hacemos fiel pacto. Entonces, el pacto y la promesa son como dos cosas juntas, y ambas son condicionales, porque así como decía Gastón, el pueblo de Israel, y por eso pues leemos la historia de Nehemías, estaba sufriendo las consecuencias de la decisión errónea que habían tomado por errar en el pacto, porque ellos hicieron un pacto en el monte Sinaí con Dios de que iban a guardar la ley, etcétera, y Dios les dijo: bien, ustedes quieren hacer ese pacto, pues hizo, ¿no?, las bendiciones cuando lo iban a guardar y las maldiciones si no lo iban a guardar. Y de ese modo pues no lo guardaron y estaban viviendo las consecuencias. Y Dios vio necesario, obviamente en el principio, pienso porque la promesa que Dios hace, o las promesas que Él hace, son para nuestro bien. Pienso, por misericordia que Él hace ciertas promesas para nosotros. Y capaz quisiera leer algo que está en la lección, y en el comentario bíblico también lo menciona. Ahorita les digo, está en la página 15. Los que tienen Biblia de estudio pues pueden acompañarme, porque nos dice la palabra que Adán y Eva, al momento de salir de las manos del Creador, ellos tenían la ley en su mente, tenían la ley en su corazón, y como decía Gastón, el pacto se hace en base a la ley. Entonces, aquí quiero leer esta parte que dice... dice: cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Cuando transgredieron la ley y se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición. Hubo una promesa, hubo un pacto, porque cuando el hombre pecó, y cayó una maldición sobre la tierra y sobre el hombre, pero en pro de esa maldición vino una promesa, y la promesa era que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Entonces Dios vio desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, que era necesario hacer un pacto con su pueblo. Es decir, el pacto vino por necesidad, porque hubo pecado, porque se transgredió la ley de Dios que había sido escrita en el corazón de Adán y Eva, quienes podían hacer el bien naturalmente, pero ahora ya no podrían hacer el bien, sino que tenían que esforzarse por hacer el bien. Exactamente. Pero hay un problema acá. ¿El hombre puede lograr hacer el bien por sí mismo? Imposible. Bueno, esa es la parte más importante del pacto. Creo que el análisis que tenemos que hacer, que me parece Dios y el pacto, ¿de qué se trata el pacto? Ya lo sabemos entonces, de la ley. Pero estamos hablando de Nehemías. Pero ¿cuántas veces Dios tuvo que renovar el pacto con su pueblo?
tuvo que renovar un montón de veces el pacto con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Es como la historia de Oseas, que Oseas se casa con una fornicaria. ¿Por qué? Porque ese era su pueblo, la fornicación que se hacía en su pueblo. Y Oseas era la representación de Dios. La mujer fornicaba. ¿Y quién es la mujer en la Biblia? La mujer es la iglesia. Entonces la iglesia de Dios en la tierra fornicaba, se iba detrás de otros dioses. Y Dios lo tenía que volver a traer. ¿Y cómo los atraía? La única manera de atraerlo era por amor, con amor. Era la única manera de atraerlo. Y a nosotros igual. Nosotros tenemos que permanecer en ese mismo pacto que era antes de Cristo y ahora es después de Cristo, pero el pacto sigue siendo el mismo, sobre las mismas bases. Jesucristo era el que tenía que padecer en ese pacto. ¿Quién había? Había una sangre, por eso dije que la palabra pacto pertenecía justamente a esto, a oblación, sacrificio. Era un arreglo que se hacía con cierto sacrificio. ¿Y el sacrificio de quién era? No era del hombre, era siempre el sacrificio lo hizo Dios. El hombre no tuvo que hacer nada acá, esa es la realidad. Es Dios siempre por misericordia y por amor de la humanidad, tratando de salvar a la humanidad y de yendo esa otra milla que te pide a vos y a mí. Entonces Dios tiene que perdonar al pueblo de Dios no una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y más veces lo tiene que perdonar. Porque Josías también tuvo que hacer un pacto, no porque descubrieron el libro de la ley que había estado perdido. Y así. Entonces cuando nosotros vamos leyendo la Biblia vamos descubriendo que el pueblo se apartó tantas veces de Dios, pero Dios es el que no quiere apartarse de nosotros. Esa es la buena noticia que tenemos. Amén. Quiero mencionar una palabra que ya se ha estudiado mucho, gracia. Y antes de hacer esta pregunta, quiero leer lo que nos dice 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, El Espíritu edifica. más el Espíritu edifica. ¿Cómo podemos entender esto, Gastón? Tomando en cuenta la ley, que ya se mencionó un poco el papel, ahora la gracia. Yo eso lo puedo asociar, para que se entienda fácil, lo puedo asociar a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidias, lascivias, maledicencia. Llega al versículo 22 y que dice: Mas las obras del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, humildad, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley, dice, porque los que son de Cristo han crucificado su cuerpo y sus malos deseos. Entonces, el Espíritu, ¿para qué está? Para darnos las cosas buenas. El otro deseo, el que no teníamos por naturaleza. Por naturaleza, al pecar, ¿qué tenemos? Tenemos por naturaleza que nos vamos más fácil al pecado que mantenernos en la ley. Pero ahora el Espíritu, tenemos la promesa de este nuevo pacto que es con el Espíritu. Jesucristo, ¿para qué vino a la tierra? Cuando vos lees historia de la redención, ves que Jesucristo vino a la tierra para vivir las tentaciones que vivimos nosotros y para saber hasta dónde nos tiene que ayudar para poder salvarnos. Pero también hay una parte que tiene que hacer el ser humano. Lo dice ahí en el libro Historia de la Redención inclusive. Dice que en definitiva puedo hacer la asociación al versículo que habla de Hebreos, porque aún no habéis resistido el pecado hasta verter sangre. Entonces tiene que haber una resistencia al pecado por parte nuestra. Parte de la voluntad nuestra, ¿no? Exacto, tiene que haber una resistencia al pecado. Cuando vos iniciás esa resistencia al pecado, Dios te da ese Espíritu Santo que vos lo tenés que pedir y te provee estas cosas que te da el Espíritu, lo que dice Gálatas. Porque podemos irnos al otro extremo también y decir, bueno, todo por gracia, ¿no? Bueno, ese es el problema que hoy en día en nuestra iglesia y en muchas iglesias más. Los problemas no vienen solo, vienen porque hay alguien que se dedica a tratar de distorsionar la verdad pura de Dios. Porque cuando a vos te dice gracia, la palabra gracia, ahí cuando en Romanos, hasta Romanos 3, la palabra gracia es gracias a Dios, que nos hace salvos, que por su medio nos da el Espíritu Santo, por toda la obra de Dios, entonces vos le tenés que dar gracia. Pero cuando vos llegás a Romanos 3:24, que dice, porque la paga del pecado, en Romanos 3:24 lo podemos leer, vamos a leerlo. Esa palabra gracia es totalmente distinta a lo que la gente entiende, porque la gente se basa solamente en la gracia del favor inmerecido. Exacto. Y Romanos 3:24 en adelante la palabra es otra, es gracia. Esa gracia significa lo que Dios hace en el corazón del hombre y se refleja en su vida. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir?
esto que dijimos en un principio, que ¿qué es el pacto? El pacto y la renovación del pacto. ¿Cuántas veces renovó el pacto Israel? ¿Cuántas veces tenemos que renovar el pacto nosotros con Dios porque nos apartamos de Dios? Entonces ahí es donde te produce Dios el cambio. Porque vos decís, ¿cuántas veces me tiene que perdonar Dios? Yo no quiero seguir pecando y sigo pecando. ¿Cuántas veces me va a perdonar Dios? Porque entonces estoy entendiendo ese amor que ha tenido Dios por nosotros de presentar y darnos a su Hijo, que lo entregó por amor a nosotros. Aunque no lo veo, no sé cómo es la cara, no sé nada, pero sé que Él entregó a su Hijo para morir por mí. ¿Cómo no le voy a obedecer? Si estamos hablando de la vida eterna, nada menos. No estamos hablando de una propiedad, no estamos hablando de un beneficio, estamos hablando de una vida eterna. ¿Y quién no quiere llegar a la vida eterna, digo yo? Llegar a ese estado, pero tiene que, pienso uno, llegar primero al estado de amar lo que hizo Cristo, porque si no Ahí uno está. pues lo hace por normativa. Y nada esa más. también es obra del Espíritu, porque ¿qué es lo primero que te da el Espíritu? Amor, dice. Exacto. Gálatas 5:22. La mayor lucha que tiene el ser humano es contra el pecado, ¿cierto? Sí. Contra su propia naturaleza. Contra su propia naturaleza, tal cual. La que ya venimos heredando de nuestros padres. Lo dijo el apóstol Pablo. Que venimos heredando de nuestros padres. Dice que una naturaleza corrupta. Y lo que nos gusta, ¿qué es? Es corrupción. Nos gustan las cosas que no nos hacen bien. Y lo que Dios quiere es limpiarnos de esa corrupción. ¿Y cómo lo va a hacer? Si bien es cierto, bueno, ahí quisiera acotar lo que dice Gastón, si bien es cierto que nuestra experiencia como cristianos muchas veces va a ser tropezones y capaz vamos a tener que renovar el pacto con lágrimas, pero también es cierto que la vida de un cristiano, y lo podemos ver mucho después en los apóstoles, incluso en el mismo Pablo, una diferencia total de lo que era lucha, caída, Exacto. más adelante ya no fue lucha, caída, fue lucha, victoria, Exacto. y esa es la experiencia a la cual cada cristiano tiene que ir llegando, porque Sí, sí. si el Señor nos encuentra en lucha, caída, no lo vamos Es a lo lograr. que dice el Apocalipsis, por lo que Exacto. vos estás diciendo, en todas las iglesias que dice, y el que venza heredará. Exacto, Y el que venza heredará. ¿Y la herencia qué? Eterna. Ujú. Entonces hay que vencer. ¿Qué es lo que hay que vencer acá? El pecado. Pero tenemos uno que lo venció. Tenemos sus pisadas para seguir. Un ejemplo. Tenemos su ejemplo. Entonces, sigámoslo. El pecado es transgresión de la ley, ¿cierto? Quiero volver a la ley. 1 Juan 3:4. Si el pecado es transgresión de la ley y lo que Dios quiere que nosotros no pequemos más, porque Él mismo lo dijo, vete y no peques más, le dijo a la mujer. A la adúltera. Todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, Sí. los deseos carnales, aunque tengamos también los frutos del y Espíritu. tengamos el Exacto. Espíritu Santo, ese conflicto que existe Sí. interiormente. Romanos 7:8. ¿Cómo se puede hacer morir el yo? Lo ¿Qué? mata Cristo. ¿Cómo es? Si yo tengo que hablar de mi experiencia es que va creciendo el amor que yo siento por Dios. Y cuando va creciendo ese amor que yo siento por Dios, Él me da lo mismo que Él tenía. ¿Y qué es? Es amor por la humanidad también. Por una humanidad desfalleciente. Y entonces me pasa lo que no me pasó nunca antes. Entonces yo digo, qué lástima que en Bolivia se esté matando la gente. Porque yo antes hubiera dicho, bueno, está bien por ahí para que se ponga en orden esto, y bueno, se mueren algunos, pero esto beneficia a la sociedad. No, la realidad es distinta. Cada vida tiene valor para Dios. Y esto lo empezamos a ver de acuerdo a lo que vemos en la Sagrada Escritura, a la misericordia de Dios, a los pactos que hizo y nos apartamos miles de millones de veces, y nosotros empezamos a ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. Amén. Y empezamos a valorar cada vida por mínima que sea, porque para Dios todas las vidas son valorosas. Perdón, sí. En el camino a Cristo, justamente como vemos en la experiencia de Gastón, dice, porque uno llega a amar eso, ¿no? Y dice, en la cruz Cristo mostró, lo voy a parafrasear, Cristo mostró un amor incomprensible, dice, pero cuando el pecador
contempla ese amor, el corazón se enternece y la voluntad se subyuga, dice, a su voluntad. Entonces es contemplando cada día ese asunto. Exactamente. Y Pablo, como decía Gastón, en Romanos 7 y 8 lo expresa, porque en el capítulo 7 vemos a un Pablo que lucha contra su carne, y hace a veces lo que no quiere, y son cosas así, va luchando, pero en el versículo 1 del capítulo 8, él dice, pero gracias doy a Jesucristo. Eso es en el 25 versículo 25 del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vemos en el versículo 1 del 8 que él está más tranquilo, ya no con esa lucha. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y en el 7 veíamos que él andaba todavía conforme a la carne, pero ahora ya no, gracias a Jesucristo, sino conforme al Espíritu. Y eso podemos reconciliarlo claramente con Gálatas 2:20, donde él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que mencionas en el versículo 1, el versículo 2 también quiero leer, prácticamente tiene que ver con lo mismo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sinaí, ¿qué bendiciones vienen cuando se obedece el pacto, cuando se guarda el pacto? ¿O qué bendiciones vendrán? Recibimos por guardar. Yo creo que es la vida eterna, porque el pacto está hecho sobre la ley, basado en la ley. ¿Y lo terrenal qué recibimos? Lo terrenal. Ahí tenemos que hablar de la experiencia nuestra también. ¿Cuál es la experiencia nuestra? La experiencia mía es que yo cuando veo que estoy acercándome a Cristo y Él me ayuda a guardar la ley, yo que tengo más paz. ¿Y no es paz lo que busca todo el mundo? El mundo clama por paz. ¿Y no dicen también que habrá paz y seguridad los hombres terrenales que están tratando de arreglar esto? ¿Y qué dijo Cristo? ¿La paz la va a dar el hombre o la va a tener que lograr Él? Él la va a tener que lograr. Y Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿quién te da paz? Él te da paz. El que busque a Cristo va a tener paz. El que no busca a Cristo no va a tener paz. En esta tierra, por más que se diga paz y seguridad, no la va a haber. Solamente con Cristo se da. Amén. Así que el camino es Cristo. El camino para la vida eterna es Cristo. Y es el pacto. Y ese es el pacto. Es el pacto que se hizo. Es la sangre que iba a derramar nuestro Señor Jesucristo y que ya derramó. Entonces, por eso son dos pactos. Y también habla de testamento la Biblia. ¿Por qué el testamento? Porque el testamento entra en vigor cuando hay una muerte. Y hubo la muerte de Jesucristo y entró en vigor ese pacto. ¿Pero cuál? La segunda parte del pacto, que en realidad es como la primera, pero ¿cuál es la ventaja? Que Cristo vivió como hombre, sufrió como hombre, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso tuvo la posibilidad de pagar nuestros pecados, pero también tiene la posibilidad de saber cuánto necesitas vos del Espíritu Santo, cuánto necesito yo, Él y cualquiera de nosotros, para poder apartarnos de ese pecado. Y Él ahora nos da ese poder, que es el Espíritu Santo, para poder apartarnos definitivamente del pecado. Y eso es lo que busca Dios en este último tiempo. Amén. Un pueblo apartado del pecado. En un estado semejante a la vida de Cristo. Exactamente. Ahora no lo vamos a saber nosotros a eso. Solo lo va a saber Él cuando estemos sin pecado. Amén. Por eso no nos toca a nosotros decir, yo creo que estoy bien porque creo que hoy no pequé. No podemos decir eso. No solamente podemos. Él lo va a decir. Exacto. Pero sí tenemos que diferenciar bajo qué estandarte estamos, nos dice el hermano Joy, bajo qué estandarte estamos andando. Bueno, para finalizar, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace, Sinaí? Bueno, el llamado que el Señor tiene para nosotros es que renovemos el altar que hemos hecho con Él, el pacto. Las personas que nos están mirando, nosotros mismos hemos tenido muchas fallas, capaz le hemos fallado al Señor también en nuestros votos, pero Él nos pide que retomemos nuevamente el estandarte con más fuerza y sigamos adelante, renovando los pactos que hemos hecho con Él y obviamente cumpliendo y obedeciendo eso. Amén. Gastón, ¿quieras decir? El nuevo pacto que dice la Biblia como si fuera uno distinto del antiguo es el mismo, porque las bases del pacto son las mismas, es la ley de Dios, siempre va a seguir siendo la ley de Dios. Y es triste cuando entendemos que hay gente que utiliza la palabra gracia para decir que no necesitamos ningún tipo de obra,
porque también Santiago habla de la fe sin obras, que es muerta. Porque en realidad, si mi corazón fue enternecido por el amor de Cristo, yo voy a buscar la voluntad de Cristo. ¿Y la voluntad de Cristo cuál fue? Guardar la ley. ¿Por qué? Porque Él quería permanecer en la voluntad de su Padre y en el agrado de su Padre. Y nosotros ahora queremos permanecer en el agrado de su Hijo y de su Padre, Amén. de los dos. Queremos ser agradable a ellos y por eso queremos guardar la ley. No porque tengamos fuerza, sino porque Él nos prometió que le íbamos a poder guardar. Amén. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Sinaí. A ti, amigo y hermano, quiero leerte este texto para finalizar. Nos dice Romanos 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.